Pero decidí creer las palabras de mi nuera porque mi nieta misma dijo que no había ningún problema. Decidí ayudarlos cuando lo necesitaran y los vigilé en las sombras. Creí que era algo que podía hacer, pero nunca lo pensé. Me arrepentiría. Mi nombre es Briella. Mi esposo falleció antes que yo hace unos años y vivo sola tranquilamente. Todavía siento la soledad de perder a mi esposo, pero la tristeza se desvanece relativamente rápido y me he acostumbrado a vivir sola. Mi esposo había estado en la pobreza salud durante mucho tiempo antes de morir y su médico me había dicho que debía estar preparada, así que estaba mentalmente preparada para ello. Fue como cuando nos casamos por primera vez y como era cuando nuestro hijo era pequeño. Todas eran cosas muy pequeñas, pero creo que fue un momento así que me permitió ordenar mis sentimientos. Por eso lloré tristemente cuando murió, pero después de su muerte pude estar seguro de que yo sería quien cuidaría de mi hijo. Mi hijo aún era joven y nunca había sufrido lesiones graves ni enfermedades desde que nació. Él mismo dijo que su activo era su cuerpo sano y sentí que podía confiar en él y que yo era quien estaba siendo cuidada. Sin embargo, ella falleció el otro día. Pensé que mi hijo nunca moriría antes que yo, así que estaba más confundida y triste que cuando perdí a mi esposo. Me recordaron que no importa lo sano que estés, nunca sabes lo que te deparará la vida. Creo que es algo que vemos en la televisión de forma regular. Hasta entonces, cada vez que vi un reportaje en la televisión pensé que era trágico, pero sentí como si fuera un incendio al otro lado del río, pero fue solo cuando me di cuenta que era algo que pasó en la vida real. El precio fue la vida de mi hijo, así que era muy indivisible, pero lo más triste más que nada fue que tenía una esposa y una hija. Mi hijo, que consiguió un trabajo al mismo tiempo que se graduaba de la universidad, se casó con Raz, a quien conoció en el trabajo aproximadamente un año después. Al año siguiente nació su hija Galilea y ahora asiste a la escuela primaria. Por supuesto, me entristece que mi propio hijo haya fallecido, pero más que eso estaba preocupada por el futuro de mi nuera y mi nieta después de casarme con su hijo. Mi nuera ya se jubiló cuando nació su hijo. Puede sonar mal, pero tengo mucho dinero de sobra debido al accidente. Sin embargo, no puedo vivir solo con eso. Aunque es mentalmente doloroso, ella tendrá que irse para trabajar. Por supuesto, ella no podría hacerlo justo después de perder a mi hijo. Así que esperaba poder mantenerla mientras tanto. En cuanto a las finanzas, solo vivo de una pensión, así que no puedo decir que pueda ayudarlos completamente. Sin embargo, puedo hacer cosas simples como cuidar a los nietos o ayudar con las tareas del hogar. Mi hijo estaba preocupado por mí después de que perdí a su esposo y él construyó una casa en nuestro vecindario. No digo que sea una caminata rápida, pero es un 10 o 20 minutos en auto. Los padres de mi nuera se encuentran lejos, así que pensé que yo, que estaba cerca, iría a ayudar, así que le dije a mi nuera mis sentimientos y pensé que no pediría tu ayuda. Ella soy yo y el hijo de CRN, así que lo haré por mi cuenta. Sin embargo, lo que ella respondió fueron estas palabras inesperadas. El funeral de mi hijo había terminado y yo estaba a punto de calmarme después de mis arreglos personales. Como estaba tratando de ayudar a mi hija. Lab le dije que quería ayudar en todo lo que pudiera, pero ella negó rotundamente mis sentimientos. De ahora en adelante tendremos que vivir juntos. Me alegra que estés preocupada, pero no es algo que quiera que hagas cuando te lo pedí. Mi nuera, ¿por qué se negó a apoyarme? Ella respondió así. Mi impresión honesta de esa declaración directa fue que ella todavía es joven. Por supuesto que tiene razón, pero creo que hay más en esto que eso. No puedo evitar pensar eso como de hecho, si puedes conseguir que alguien te ayude, deberías hacerlo. Sin embargo, su hijo pequeño fue dejado por su marido y ella misma se quedó atrás. Todavía es demasiado joven para aceptar ayuda sin dudarlo en tal situación, además de la relación entre mi hija y yo. Mi suegra no ha sido buena incluso cuando mi hijo todavía estaba presente. Tal vez sea una diferencia generacional, pero ella es demasiado llamativa para mí, así como su apariencia. Sus comentarios en general generalmente eran llamativos. Más que eso, hay muchas cosas buenas sobre ella. Pero no soy bueno en esas partes. Sé que soy viejo y sé que ella tiene su propia personalidad. Sin embargo, no pude evitar preocuparme y aunque había construido una relación con mi nuera en la superficie, no había podido acercarme más que eso con esos antecedentes. No es de extrañar que ella no quiera mi ayuda. Por eso decidí respetar su opinión. De ahora en adelante llegará un momento en el que no será posible que una sola persona lo haga.
Un ojo sobre ella entonces, menos de un mes después de que mi hijo falleciera. Mi nuera comenzó a trabajar y comenzó a avanzar, aunque poco a poco mi nieta regresaba de la escuela por la tarde, así que fue un trabajo que terminó en el noche, pero ella parecía tener ingresos suficientes para no interferir con su vida. Eso me preocupaba, así que llamé a mi nieta cuando estaba en casa para preguntarle cómo estaba. Pero su respuesta siempre fue alegre y la animada mamá siempre es amable. Mi nieta siempre ha sido una niña activa y cada vez que viene a nuestra casa siempre está presente porque era. Viniendo de ella, le creí sus palabras sin dudarlo, por supuesto. Me comunico regularmente con mi nuera para ayudarla tanto como sea posible y preguntarle si tiene algún problema, pero nuestra respuesta es siempre la misma. Está realmente bien que me lo hayas preguntado. Muchas veces no confías tanto en mí, es así siempre y hace frío, sin embargo decidí pensar que mi nuera también estaba haciendo lo mejor a su manera y ahora estoy tratando de mantener este sentido de distancia. Sin embargo, una noche, varios meses después, de repente pensé en mi hijo y me sentí sola. Así que salí a tomar la brisa nocturna sin probar mis pies y me dirigí al parque del vecindario donde mi hijo solía jugar cuando era pequeño. Desde que mi hijo tiene de mayor he estado visitando con menos frecuencia y siento nostalgia mientras pensaba en ello. Ese día me sentí incómodo y me acerqué para al menos llevar al niño a casa, y cuando me acerqué lo suficiente para juzgar claramente la apariencia del niño, involuntariamente dejé escapar una voz que Galilea, mi nieta, levantó la vista como si hubiera sido repelida por mi voz, que fue pronunciada con sorpresa. Mencionándome, se secó las lágrimas que había derramado y abrió la boca presa del pánico. Abuela, esto no es lo que crees. No podía dormir, así que salí sola. Mamá no sabe sobre esto. Mi nieta me dijo, apartando la mirada de mí. Era diferente de la nieta Laibli que conocía y parecía que estaba tratando de ocultar algo. Tengo un mal presentimiento por su comportamiento, tal vez por eso le hice a mi molesta nieta una pregunta un poco cruel. Oh, sí, entonces tendré llamar a tu mamá. Tan pronto como dije eso su cara se puso pálida. Es decir, dijo algo contundente que parecía incómodo como para preguntar que claramente no quería. Todavía está en la escuela primaria, así que no puede fingir bien. Lo siento, la abuela dijo algo malo junto con Hild. Ella y casi lloro tirando suavemente de su mano. Traté de llevarla a casa pero ella se ha negado. Bueno, mami viene a recogerme, por eso tengo que quedarme en el parque hasta entonces. No creo que se dé cuenta de lo que dijo antes, que su madre no sabía que ella estaba aquí y que esta afirmación contradice. Sin embargo, ella parece estar preocupada por cumplir su promesa a mi nuera y no parece estar prestándole atención. En primer lugar, no hay manera que mi nieta, que todavía está en la escuela primaria, puede pensar y hablar tanto porque está aquí. No creo que ella sepa que me está diciendo la respuesta exacta. La cordura de mi nieta es tan dolorosa que casi lloro de nuevo, por eso se lo dije en un tono amable, para asegurarle que no tenía que preocuparse por su madre. Está bien, se lo diré a mami para que no sepa que rompiste la promesa. Mi nieta, que siempre me ha querido, parece haberse sentido aliviada por mis palabras. Ella le dio unas palmaditas en el pecho y tomó mi mano. Me alegró escuchar que mamá da miedo cuando se enoja y que el tío, que es un buen amigo de mamá, también se enoja. Descanso cuando mi nieta, que todavía estaba en la escuela primaria, salió. En ese momento pensé que no sería una buena razón, pero no esperaba que tuviera nada que ver con un hombre. Además, por la forma en que habla mi nieta, no creo que a mí nuera le importe mucho cuánto tiempo lleva pasando esto. Solo pensarlo me da asco. Inmediatamente llevé a mi nieta a casa y la acosté sabiendo que era una molestia a altas horas de la noche. Les pedí a mis vecinos que vigilaran a mi nieta. Tuve la suerte de haber estado cerca de mis vecinos desde antes y de que les expliqué la situación brevemente, lo que me ayudó gracias a que puedo ir con mis nueras después de esto. Luego conduje. Me fui sin preocupaciones y fui con mis nueras. No me importaba si era tarde. Al principio toqué el timbre. Mi nuera, que me ignoraba, finalmente apareció por la puerta principal de manera lánguida después de tocar varias veces. A veces parecía sorprendida cuando vio mi cara. Mi nuera, que tiene un claro presentimiento de problemas, inmediatamente me pregunta por mi nieta. Mi suegro parece estar molesto por mi apariencia y que la cosa de mi nieto saliera de mi boca. No creo que
Pensara que me daría cuenta normalmente. Este es el momento en el que suelo dormir y hoy acabo de ir al parque por capricho. Normalmente no me habría dado cuenta. No sé cuánto tiempo mi nieta pasó la noche en ese parque, pero parecía estar acostumbrada a pesar de que estaba llorando. Esta ciertamente no es la primera vez. Oye, ¿qué diablos te refieres a tener a Galilea? ¿Dónde está? Mi nuera viene hacia mí como si tuviera prisa por exudar ira. Sin embargo, es inútil hacer algo al respecto ahora. ¿Qué diablos hiciste? Tengo que dejar salir a Galilea tan tarde en la noche. Si tienes una razón que tenga sentido para mí, dilo ahora. Olvidando que era tarde en la noche, levanté la voz. Mi nuera parece demasiado abrumada por mí para hablar más de un. El hombre salió por atrás cuando escuchó el alboroto en la puerta. Me pregunto si este hombre es su novio. Solo han pasado unos meses desde que mi hijo falleció. Me sorprendió que consiguiera novio en tan poco tiempo, o mejor dicho, ella estaba teniendo una aventura. Me encorvé. Él escuchó toda la situación de ella y suspiró. Problemático. Ya es tarde, ¿puedes irte? Adoptaremos a Galilea, no te molestaremos. Dijo esas cosas así. ¿Está tratando de hacerme enojar? Propósito. En este punto no pude evitar pensar quién le daría a mi linda nieta a alguien que haría tal cosa. Ambos estaban podridos como personas y como adultos. No entiendes lo que has hecho. No hay manera de que yo te entrego a mi dulce nieta sin ocultar su indignación cuando le digo que suspira aún más. Y abre la boca. Está bien, entonces estamos de acuerdo con eso. La recogeré mañana, así que por favor cuídala en tu casa por hoy. Eso es bueno. Cierto, lo dijo sin perder su comportamiento problemático. Mi nuera detrás de él parecía sentirse un poco culpable y tenía una expresión incómoda en su rostro. Sé lo que quieres decir. No tengo nada más que decir. Sin embargo, ¿hubo de ninguna manera estaría satisfecho con esto cuando respondí? Así que pareció aliviado de que finalmente hubiera terminado mientras intentaba regresar a la casa. Le hablé. ¿Por qué estás actuando como si todo estuviera bien ahora? Siguientes palabras. No te preocupes, estoy seguro de que te despertarás pronto de la somnolencia. No tendrás sueño. Durante la entrevista policial podrías. Dije esto con el sonido de las sirenas resonando en la distancia y, como esperaba, la somnolencia del hombre parecía despertar tan pronto como terminé de hablar. Mi nuera y él fueron llevados por la policía. Después de eso, a través de una entrevista policial se descubrió que habían estado teniendo una aventura, ya que mi hijo todavía estaba vivo. Además de que ella testifiqué que comenzó a llevar a mi nieta al parque poco después de que su hijo falleciera y que la había llevado afuera porque querían pasar tiempo a solas sin ella. Cuando me enteré, inmediatamente decidí demandarlos a los dos porque se trataba de su infidelidad y custodia de mis nietos. A pesar de que mi hijo ha muerto, yo como familiar todavía tengo derecho a reclamar. Afortunadamente pude ganar el caso de pensión alimenticia bajo custodia y la pensión alimenticia pagada por mi nuera y su pareja infiel ser salvado. Para el futuro de mi nieta. Originalmente fueron arrestados después de que se los llevaran, así que iba a llevarme a mi nieta de todos modos. Sin embargo, no quería que mi nuera reclamara el cuidado de mi nieta después de que ella saliera de la cárcel, así que tomé medidas anticipadas a pesar de las circunstancias. Mi nieta, que de repente fue separada de su madre, no estaba triste, solo lloró como si se sintiera aliviada. Manténos en paz. Me pregunto qué tipo de vida ha tenido después de la muerte de mi hijo. Es tan fácil de imaginar, sí. Solo que lo había notado antes.